El mundo jamás había visto algo así. No existían mares, no existían lluvias, no existía el concepto de un diluvio global. Y aún así, un hombre estaba a punto de construir la estructura más grande jamás creada por manos humanas. Una embarcación colosal levantada no por lógica, sino por obediencia. Así comenzó la historia real del Arca de Noé. Una historia que muchos creen conocer, pero cuyos detalles más impactantes casi nadie ha imaginado realmente. Todo empezó con una voz. No fue un susurro vago ni una inspiración confusa. Fue una instrucción clara, directa y específica. Dios habló a Noé y le dio medidas exactas. Material exacto. Propósito exacto. La Biblia lo registra con precisión sorprendente. Hazte un arca de madera de ciprés, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Génesis 6:15. Traducido a medidas actuales, eso equivale a aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y más de 13 metros de altura. Un coloso de madera. Construido en una época sin grúas, sin acero, sin planos modernos, sin maquinaria pesada. Y aquí surge la primera pregunta que muchos nunca se hacen. ¿Dónde se construyó realmente el Arca de Noé? Una estructura de ese tamaño no podía levantarse en cualquier lugar. Noé tuvo que pensar como constructor, aunque no fuera ingeniero. El terreno debía ser firme, estable, amplio, sin pendientes pronunciadas. Debía estar lo suficientemente cerca de bosques de ciprés, árboles gigantes y resistentes, pero también lo suficientemente elevado para evitar que la humedad constante debilitara la base. La Biblia revela un detalle clave del mundo antediluviano que cambia por completo nuestra comprensión del proceso. Dice que una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Génesis 2:6. Eso significa que el suelo estaba constantemente húmedo. No había lluvias, pero la tierra exhalaba agua. Y construir sobre suelo húmedo es uno de los mayores desafíos. Para cualquier obra, la madera se pudre, la base cede, el terreno se vuelve barro. Así que antes de colocar una sola viga, Noé tuvo que preparar el suelo, quitar piedras, arrancar raíces profundas, nivelar cada metro del área, compactar la tierra golpe tras golpe. Probablemente cavó canales sencillos alrededor del terreno para desviar el agua subterránea y mantener seca la zona de construcción. Todo esto sin maquinaria, solo fuerza humana, herramientas simples y una fe que no se debilitaba ante las miradas incrédulas. Mientras Noé trabajaba, la gente observaba. Algunos se detenían, otros se reían. ¿Para qué construir algo tan grande en un mundo sin océanos? ¿Para qué desperdiciar décadas levantando una estructura absurda? Pero Noé no discutía, no explicaba, no negociaba. La Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Y esa obediencia silenciosa fue el cimiento real del arca. Cuando el terreno estuvo listo, comenzó una de las etapas más agotadoras del proyecto: la recolección de la madera. Dios no eligió cualquier material. Ordenó ciprés. Una madera densa, resistente a la humedad, naturalmente duradera. Perfecta para una embarcación diseñada para sobrevivir al peor cataclismo de la historia. Pero cada árbol de ciprés era enorme. Derribarlo con herramientas primitivas requería días enteros. Golpe tras golpe, astilla tras astilla, hasta que finalmente el árbol caía con un estruendo que resonaba por todo el bosque, y talar el árbol era solo el comienzo. Había que transportarlo. No existían ruedas funcionales para cargas tan grandes. No existían animales de tiro suficientes para mover toneladas de madera. Así que Noé y sus hijos recurrieron a técnicas ancestrales. Rodillos de madera colocados bajo los troncos, cuerdas gruesas hechas de fibras naturales, palancas, empuje humano sincronizado, avanzar pocos metros, recolocar los rodillos, avanzar un poco más, un proceso lento, agotador, peligroso.
Pero cada tronco acercado al terreno era una victoria silenciosa de la fe sobre la lógica humana. Con el paso de los años, la madera comenzó a acumularse. El terreno vacío se transformó en un gigantesco almacén de vigas. Y entonces llegó el momento más crítico de todos: levantar la estructura principal, el esqueleto del arca, la columna vertebral que sostendría todo el peso, la quilla. Aquí aparece un problema que pocos consideran. Ningún árbol mide 137 metros. Eso significa que la quilla no podía ser una sola pieza. Tenía que construirse uniendo múltiples troncos gigantes en una línea perfectamente recta. Para lograrlo, Noé utilizó técnicas de carpintería avanzadas para su época. Uniones talladas con precisión, sistemas macho y hembra, clavijas de madera dura introducidas a presión. Cada unión debía quedar tan firme que se comportara como una sola pieza continua. Cuando la quilla estuvo lista, el proyecto dejó de parecer una locura y comenzó a verse como algo real, algo tangible, algo imponente. Y entonces comenzó el levantamiento de las costillas del arca. Enormes vigas arqueadas que darían forma al casco. Cada costilla tenía que colocarse en el ángulo exacto. Ni un grado más, ni un grado menos. Un error mínimo podía comprometer toda la estabilidad. Imaginen la escena: cuerdas tensadas de extremo a extremo como guías, piedras usadas como plomadas para verificar la verticalidad, palancas levantando vigas que pesaban más que varios hombres juntos. Ajustes constantes, correcciones milimétricas. La madera crujía. El esqueleto del arca comenzaba a elevarse hacia el cielo. Y con cada viga colocada, la burla de los observadores se volvía más incómoda. Porque ahora ya no era solo un montón de troncos. Ahora era una estructura gigantesca visible desde lejos. Una obra que no podía ignorarse. Algo que desafiaba toda explicación lógica. Y lo más inquietante para quienes miraban era que Noé no se detenía. Cuando la estructura básica del arca quedó en pie, el desafío cambió por completo. Ya no se trataba solo de levantar madera. Ahora se trataba de convertir aquella mole gigantesca en una estructura capaz de flotar, resistir presión extrema y proteger vida en medio de un cataclismo global. El arca debía ser fuerte, pero también hermética. Y Dios no dejó ese detalle al azar. La instrucción fue clara: cubrirás el arca con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Este detalle aparentemente simple es uno de los más importantes de toda la construcción. La brea no era pintura decorativa. Era una sustancia espesa, viscosa, derivada de depósitos naturales de betún que brotaban de la tierra. Para usarla, debía calentarse hasta volverse líquida, mantenerse a una temperatura constante y aplicarse rápidamente antes de que se endureciera. Noé y sus hijos tuvieron que crear hornos rudimentarios para calentar la brea. Grandes recipientes de barro o piedra donde la resina burbujeaba lentamente. El olor debía ser intenso, el trabajo agotador. Aplicar brea caliente sobre una estructura de ese tamaño significaba jornadas interminables cubriendo cada tabla, cada unión, cada grieta. Y no solo por fuera, también por dentro. Porque la madera respira, se expande, se contrae. Y una sola filtración podía arruinarlo todo. Cada capa debía secarse antes de recibir la siguiente. Un proceso lento, repetitivo, casi desesperante. Pero cuando finalmente la última sección quedó sellada, el arca dejó de ser una simple estructura de madera. Se convirtió en una cápsula sellada, diseñada para enfrentar lo imposible. Y entonces llegó el momento de mirar hacia adentro. Porque el arca no era un espacio vacío. Dios fue específico nuevamente. Harás compartimentos en el arca. Génesis 6:14. El término original describe pequeñas celdas, divisiones organizadas, espacios definidos. No era un gran salón abierto. Era una estructura interna compleja, pensada para el orden, la seguridad y la supervivencia. Noé tuvo que planificar el interior como si estuviera diseñando una ciudad flotante. 3 niveles completos.
Cada piso con funciones distintas. Cada espacio calculado. El equilibrio era vital. Si el peso se concentraba mal, el arca podría volcar. Así que lo más lógico era distribuir a los animales según su tamaño y peso. El nivel inferior, el más cercano al agua, debía albergar a los animales más grandes y pesados, grandes herbívoros, animales de carga, criaturas robustas que ayudarían a mantener el centro de gravedad bajo. El nivel intermedio sería para animales medianos, depredadores y presas separados por compartimentos sólidos. El nivel superior quedaría reservado para animales pequeños, aves y espacios de almacenamiento adicionales. Sin compartimentos, el caos habría sido total. Animales peleando, depredadores atacando, estrés constante, enfermedades propagándose. Pero el diseño interno evitaba todo eso. Cada especie tenía su espacio, cada pareja su lugar asignado. Y el orden no era solo práctico, era esencial para la supervivencia. Luego vino uno de los problemas más ignorados por quienes cuestionan la historia: la ventilación. La Biblia menciona una abertura de un codo de alto alrededor del arca. Génesis 6:16. No se trataba de una pequeña ventana aislada, era una abertura continua justo debajo del techo. Un sistema ingenioso que permitía la circulación del aire sin dejar entrar el agua. El aire caliente subía. Los gases producidos por los animales salían. El aire fresco entraba. Todo de forma natural. Además, es muy probable que Noé haya creado pequeños conductos internos para dirigir el flujo de aire entre los pisos. Sin ventilación, el interior habría sido inhabitable en días, pero el diseño permitía sobrevivir durante meses. Y luego estaba el alimento. Un año completo de provisiones, para humanos y animales. La Biblia dice claramente: tomarás alimento para ti y para ellos. Génesis 6:21. Eso implicaba toneladas de heno, grano, semillas, frutos secos, raíces. Todo debía almacenarse seco, protegido, ordenado. Áreas enteras del arca fueron dedicadas solo al almacenamiento. Recipientes de barro, cestas selladas, vasijas resistentes. El agua potable también debía almacenarse. Grandes jarras. Sistemas simples para evitar la contaminación. Nada podía dejarse al azar. Y aún quedaba un problema más: los desechos. Los animales producen residuos constantemente. Sin un sistema básico de drenaje, el arca se volvería inhabitable. Así que Noé probablemente diseñó pisos ligeramente inclinados, canales sencillos que dirigían líquidos hacia salidas controladas, pequeñas aberturas protegidas que permitían eliminar residuos sin comprometer la estructura. Cada detalle sumaba peso. Cada tabla contaba. Cada decisión afectaba la estabilidad. Y mientras todo esto ocurría dentro del arca, afuera el mundo seguía igual. La gente continuaba viviendo, riendo, burlándose. La Biblia dice que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Mateo 24:38. Nadie percibía la urgencia, excepto Noé. Y entonces llegó el punto más delicado de toda la obra: la puerta, una sola puerta, grande, pesada, el punto más vulnerable de toda la estructura. La Biblia lo especifica. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Génesis 6:16. Para reforzarla, Noé tuvo que construir un marco masivo, vigas gruesas rodeando la abertura, refuerzos cruzados, un sistema de cierre robusto. No existían bisagras metálicas modernas. Así que la puerta probablemente giraba sobre un eje de madera vertical, reforzado, encajado en la estructura como un pivote. Un sistema simple pero efectivo. Esa puerta no solo era una entrada, era un símbolo, porque el hombre construyó el arca, pero no sería el hombre quien cerraría la puerta. La Biblia es clara, y el Señor cerró la puerta. Génesis 7:16. Antes de ese momento, Noé revisó todo. Caminó por cada piso, escuchó los sonidos de la madera asentándose, tocó las juntas selladas, reforzó donde era necesario, probó la estabilidad. Sabía que una vez cerrada la puerta, no habría marcha atrás.
Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los animales comenzaron a llegar. No fueron perseguidos, no fueron capturados. Vinieron solos. Parejas exactas, especies completas, como guiadas por una fuerza invisible. La Biblia lo dice sin rodeos. Vinieron a Noé. Génesis 7:9. La escena debió ser sobrecogedora. Depredadores caminando junto a sus presas sin atacarlas. Aves descendiendo del cielo. Reptiles avanzando sin miedo. Cada criatura entrando en orden perfecto, sin caos, sin violencia, sin error. El mundo observaba y no entendía. Pero dentro del arca todo estaba listo. Y cuando el último animal cruzó la puerta, algo irreversible estaba a punto de suceder. Cuando la última pareja de animales entró al arca, algo cambió en el ambiente. No hubo truenos inmediatos. No cayó una gota de lluvia. Afuera, el mundo seguía pareciendo normal. Pero dentro del arca, la tensión era absoluta, porque entonces ocurrió algo que selló el destino de la humanidad antigua. El Señor cerró la puerta. Génesis 7:16. No fue Noé, no fue un mecanismo humano, fue un acto divino, y con ese gesto ya no hubo retorno. El sonido de la puerta al cerrarse debió resonar como un golpe seco en la madera, un cierre definitivo. Adentro quedaron 8 personas y toda la vida preservada. Afuera quedó todo lo demás. Durante días, quizás horas, nada ocurrió. El silencio se volvió inquietante. Y entonces, la tierra comenzó a temblar. La Biblia describe el inicio del diluvio de una manera que va mucho más allá de una simple tormenta. En el año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo fueron abiertas y las compuertas de los cielos se abrieron. Génesis 7:11. Esto no fue solo agua cayendo del cielo, fue agua brotando violentamente, desde debajo de la tierra. Presiones acumuladas durante siglos liberándose de golpe, fallas tectónicas rompiéndose, el suelo fracturándose. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron el primer sacudón. La estructura crujió. Las vigas se ajustaron bajo una presión jamás experimentada. Los animales reaccionaron. Sonidos, movimiento. Pero el arca se mantuvo firme, porque había sido diseñada no solo para flotar, sino para resistir. Y entonces ocurrió algo que ningún ser humano había visto antes. Lluvia. No una llovizna suave, no gotas aisladas. Fue una caída violenta, constante, ensordecedora. Agua cayendo del cielo como si las compuertas invisibles del firmamento se hubieran abierto por completo. Truenos, relámpagos. El sonido de la lluvia golpeando la brea y la madera con una fuerza brutal. Las personas afuera miraron al cielo con asombro. Algunos rieron al principio, otros se inquietaron. Nunca habían visto llover, pero la risa se convirtió en confusión. La confusión en miedo, el miedo en pánico, porque el agua no se detuvo. Siguió cayendo y siguió cayendo. Mientras tanto, dentro del arca Noé escuchaba. El agua golpeando los costados, el suelo vibrando, las fuentes subterráneas empujando desde abajo. El arca comenzó a moverse. Primero un leve balanceo, luego un empuje más fuerte, hasta que finalmente el casco se separó de la tierra. El arca flotó. Ese momento debió ser indescriptible. Años de trabajo, décadas de fe. Y ahora, la estructura que muchos llamaron locura se convertía en el único refugio sobre la faz de la tierra. El arca no tenía timón, no tenía velas, no tenía control humano, pero tampoco lo necesitaba. Estaba completamente en manos de Dios. Las aguas siguieron subiendo. La Biblia lo dice con claridad. Las aguas subieron mucho y prevalecieron sobre la tierra. Génesis 7:18. Los valles desaparecieron, los ríos se desbordaron, los árboles fueron arrancados de raíz, las ciudades se hundieron. Las montañas más altas quedaron cubiertas. Afuera, la humanidad antigua luchó por sobrevivir. Subieron a colinas, escalaron estructuras, buscaron refugio. Pero el agua los alcanzó a todos. No hubo excepción, no hubo escape.
Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. Génesis 7:22. Dentro del arca, la vida continuaba. Cada día había trabajo: alimentar animales, limpiar compartimentos, reorganizar provisiones, calmar a las criaturas, reparar pequeños ajustes, orar, esperar. El sonido del diluvio se convirtió en un fondo constante, día tras día, noche tras noche. La lluvia duró 40 días y 40 noches. Pero el diluvio no terminó ahí. Aunque el cielo se cerró, las aguas siguieron creciendo durante 150 días. Génesis 7:24. El arca flotaba sobre un mundo completamente cubierto de agua, sin referencias, sin horizonte, solo agua y cielo. El tiempo dentro del arca era diferente. No había ciclos normales. La luz entraba filtrada por la abertura superior. Las noches eran largas. El silencio después de la lluvia era pesado. A veces solo se escuchaba el crujir de la madera ajustándose bajo la presión. La respiración de los animales, los pasos sobre las cubiertas. Y entonces, después de meses interminables, ocurrió algo que la Biblia describe con una frase poderosa. Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. No significa que Dios lo hubiera olvidado. Significa que llegó el momento de actuar. Un viento comenzó a soplar sobre la tierra. Las aguas comenzaron a retroceder lentamente. Día tras día, el nivel descendía. Imperceptible al principio, luego evidente, hasta que un día, el arca dejó de moverse. Un impacto suave, un crujido distinto. La estructura se detuvo. Había tocado tierra. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Dentro del arca, el silencio fue total. Noé sabía que algo había cambiado, pero aún no era tiempo de salir. Todavía no. La tierra debía secarse. El mundo debía estar listo. Así que esperó, observó, oró. Después de 40 días, Noé abrió la ventana. Por primera vez en meses, el aire fresco entró con fuerza. La luz iluminó el interior. Entonces, tomó una decisión sabia. Envió un cuervo. El ave salió y no regresó inmediatamente. Luego envió una paloma. La paloma volvió. No encontró dónde posarse. El mundo seguía cubierto. Esperó 7 días. Envió la paloma otra vez. Y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. La señal era clara. La vida estaba regresando. La tierra estaba despertando. Esperó 7 días más. Envió la paloma por tercera vez. Y no volvió. El mensaje era inequívoco. La tierra era habitable de nuevo. Pero aún así, Noé no salió. Porque así como no entró al arca por decisión propia, tampoco saldría sin una orden directa. Y esa orden estaba a punto de llegar. Pasaron días. Luego, semanas. El arca permanecía inmóvil sobre la tierra firme, pero Noé no se apresuró. Había aprendido algo durante todo ese tiempo encerrado entre madera y silencio. La obediencia no se mide por la rapidez, sino por la fidelidad. Y así como había esperado la orden para entrar, ahora esperaba la orden para salir. Entonces, la voz volvió a escucharse. Sal del arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Génesis 8:16. Esa frase marcó el final de una era y el inicio de otra. La puerta, aquella que Dios mismo había cerrado, fue abierta nuevamente. La luz inundó el interior. El aire fresco entró con fuerza. El mundo ya no era el mismo. Los animales comenzaron a salir, uno a uno, en orden. Cada especie siguiendo su instinto, dispersándose por una tierra limpia, silenciosa, renovada. No había ciudades, no había caminos, no había voces humanas más allá de la familia de Noé. Todo había sido borrado. El mundo antiguo había terminado. Cuando Noé pisó tierra firme, no corrió, no celebró, no habló. Hizo algo mucho más profundo. Edificó un altar al Señor. Génesis 8:20. Entre piedras húmedas y tierra recién seca, levantó un acto de gratitud. No fue un altar de triunfo, fue un altar de reconocimiento. Porque Noé sabía algo que muchos olvidan.
Él no se había salvado por su habilidad como constructor. Se había salvado por gracia y obediencia. El aroma del sacrificio ascendió, y la Biblia dice que Dios percibió olor grato. Entonces hizo una promesa. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21. Fue un pacto, no con una sola familia, con toda la humanidad futura. Y para sellar ese pacto, Dios colocó una señal visible: el arco en las nubes, el arco iris. Cada vez que apareciera, recordaría que el juicio no tendría la última palabra, que incluso cuando la humanidad falla, Dios preserva vida. Génesis 9:13. A partir de ese momento, la historia humana comenzó de nuevo. Nuevas estaciones, nuevos ciclos, nuevas generaciones. De los hijos de Noé surgirían pueblos, naciones, culturas. El mundo sería repoblado. La vida continuaría. Pero el recuerdo del arca nunca desaparecería. Porque el arca no fue solo una embarcación. Fue un mensaje. Fue una advertencia ignorada. Fue un refugio ofrecido. Fue una prueba de que la fe verdadera se construye día tras día, aun cuando nadie cree, aun cuando todo parece absurdo. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia. 2 Pedro 2:5. Durante décadas habló. Durante décadas construyó. Y durante décadas fue ignorado. Hasta que llegó el día en que la fe se cerró por fuera y el juicio comenzó. Hoy, miles de años después, el arca sigue hablando. No como madera antigua, sino como símbolo eterno. Un llamado a escuchar antes de que la puerta se cierre. Un recordatorio de que la salvación siempre tiene una entrada, pero nunca permanece abierta, para siempre. Y aquí está la verdad que pocos mencionan. Jesús mismo comparó los días de Noé con el fin de los tiempos. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. La gente seguía viviendo, ignorando las advertencias, hasta que la puerta se cerró. El arca fue salvación para quienes creyeron, y juicio para quienes rechazaron la voz. No porque Dios se deleite en destruir, sino porque respeta la decisión humana. El diluvio terminó, el arca cumplió su propósito, pero el mensaje permanece. La pregunta nunca fue cómo se construyó el arca. La verdadera pregunta siempre ha sido otra. Si hubieras vivido en los días de Noé, habrías entrado. Porque la historia no trata solo del pasado, trata del presente y de lo que cada uno decide hacer cuando escucha la voz, antes de que sea demasiado tarde.